Hola, mi nombre es Joel Jorge Sáenz Pardo, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones y pertenezco a la empresa Instrumentos Eléctricos de Control. Nuestra empresa se dedica a automación industrial. Básicamente lo que hacemos es integrar dispositivos eléctricos y de control para dar soluciones en la industria. Debido a la contingencia actual que se vive en el país y a la necesidad que todo el mundo sabemos de ventiladores, nos dimos a la tarea de fabricar este ventilador portátil de bajo costo. Este dispositivo básicamente lo ideamos construirlo porque tenemos los conocimientos y la ingeniería para poderlo hacer. Básicamente lo que estamos haciendo es a través de este dispositivo poder dar atención a enfermos de COVID-19 y para atenciones básicamente transitorias. O sea, si el paciente no tiene una forma de atenderse con un ventilador para cuidados intensivos, se puede conectar a este ventilador y puede permanecer ahí el tiempo que sea necesario hasta que se le pueda atender en cuidados intensivos. ¿Qué tal? Soy Ulises Older Garcereño, maestro en Ciencias de la Electrónica, y bueno, les voy a explicar un poco de cómo es que monitoreamos y controlamos nuestro dispositivo. Esta aplicación se puede instalar en cualquier dispositivo de tipo Android, no importa la versión. Nuestro sistema es controlado y monitoreado por medio de Bluetooth, con una aplicación Android desarrollada por nosotros. Una de las bondades de esta opción es que no tiene nada físico para poder manipularla. Para monitorear al paciente no se necesita estar cerca de él, puede ser a una distancia apropiada. Bueno, pues operarlo es muy sencillo. Desde la aplicación de Android nosotros podemos seleccionar la estatura de la persona. Con eso nos va a dar la proporción de aire de inspiración y aire de exhalación. Asimismo, nosotros podemos controlar el número de respiraciones por minuto. Nosotros lo ajustamos y también podemos ajustar el volumen de aire requerido. Con eso nosotros podemos hacer que el AMBU mande una cantidad estable e invariable de aire por cada ciclo, y podemos también controlar el tiempo que está tardando en hacer cada bombeo y el tiempo que tarde en mantener la presión requerida por el paciente. La forma de que nosotros conectamos este dispositivo es simplemente con la aplicación, y para la energía podemos optar por una batería, con lo cual se vuelve 100% trasladable, 100% portátil, o podemos también optar por conectarlo a un alimentador como el del celular. Nuestro dispositivo no necesita de un paro de emergencia, ya que es totalmente amigable con la intervención humana. Las pinzas no tienen tanta fuerza como para causar un problema. De hecho, en caso de que por alguna razón se llegase a detener, nosotros contamos con la manera de poder mantener bombeando con la mano el AMBU. De esa manera le damos prioridad que respire el paciente. También posee un sistema de alarmas: alarma de batería baja, alarma de presión baja y presión alta, alarma de falta de volumen o exceso de volumen de aire. Estas alarmas pueden ser monitoreadas de la aplicación, además de que son alarmas visibles y sonoras en el dispositivo. Hola, soy Sofía Borges, miembro del equipo de Instrumentos Eléctricos de Control. Actualmente somos 15 personas involucradas en el proyecto y, dada la necesidad actual, tenemos el objetivo de producir la mayor cantidad de respiradores posibles durante la contingencia. Es por esto que hacemos un llamado a las personas, asociaciones, que puedan hacer donativos para que nos ayuden y que este proyecto salga adelante y pueda llegar a las personas que más lo necesitan. Pues la idea de poder promover este ventilador básicamente es atender a las personas, como dijo Sofía, a las personas que lo necesitan, y nuestra mayor satisfacción es saber que algo que hemos creado realmente sea útil
No queremos lucrar con esto, queremos básicamente facilitar la atención a la gran cantidad de gente que va a necesitar este tipo de dispositivos. Gracias por su atención.